Me arrancó el ramo de las manos y lo estampó contra el suelo frente a todos, como si fueran hierbas podridas. Yo todavía escucho el crujido de las flores quebrándose contra el cemento del mercado. Ese día entendí que había tocado fondo. Me llamo Isela Montoya, tengo 68 años ahora que cuento mi historia. Pero en aquel entonces yo rondaba los 45. Era florista en el mercado de Puebla, con mis manos curtidas de espinas y agua helada. Hoy, sentada sola en esta silla, miro hacia atrás y recuerdo cómo empezó a desmoronarse todo. Como la vergüenza pública se convirtió en la semilla de mi dignidad, Antonio. Mi marido, ya desde temprano, se había empapado de aguardiente. Era un hombre alto, de voz fuerte, que no sabía hablar sin gritar. Cuando llegó a mi puesto, yo estaba arreglando un ramo de azucenas para una clienta. Él lo tomó sin aviso, lo miró con desprecio y lo tiró. La clienta retrocedió, asustada, y yo apenas pude decir su nombre en voz baja. Doña Petre, la vecina chismosa del barrio, estaba comprando jitomates en el puesto de al lado y lo vio todo. No tardó ni un minuto en murmurar, seguro lo provocó. Esa mujer siempre tiene la culpa. Las palabras se esparcieron como pólvora. Sentí como la mirada de la gente se clavaba en mi espalda. No era la primera vez que Antonio me humillaba, pero sí la primera en que mi barrio entero se volvió testigo. Lo peor fue su mano. Me sujetó de la muñeca con tanta fuerza que las uñas se me hundieron en la palma. No me toques, le dije en un susurro, más para mí que para él. Me soltó de golpe y yo casi perdí el equilibrio. En sus ojos había furia, pero también desprecio. En ese instante me sentí invisible, como si fuera un objeto sin valor. Mientras barría los pétalos rotos con la escoba, escuché los cuchicheos. Dicen que lo hace enojar a propósito. Una mujer que no controla a su marido no sirve. Cada frase era un dardo. Y yo, que solo quería vender mis flores, me quedé con la garganta cerrada. Esa tarde regresé a casa con las manos vacías. Antonio estaba tirado en la hamaca, roncando. Me encerré en la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí despacio, tratando de calmar el temblor de mis dedos. Recuerdo que pensé, si aguanto hoy, quizá mañana sea distinto. No sabía que aquel día era apenas el comienzo de una cadena de golpes silenciosos que me llevarían hasta donde estoy ahora. En la noche, al tender las cobijas, escuché de nuevo la voz de Petre desde la calle. Esa Isela ya ni vende. Su marido se lo gasta todo en cantinas. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Aprendí temprano que llorar delante de Antonio era darle armas. Me acosté con la espalda rígida, mirando al techo oscuro, contando cada respiro. Al día siguiente, al abrir el puesto, todavía había restos del ramo pisoteado. Los quité con cuidado, como si fueran huesos de algo que había muerto. Una señora mayor me preguntó por qué las flores estaban maltratadas y yo solo respondí, fue un accidente. En mi interior, un hilo se tensaba. Sabía que, la próxima vez, no bastaría con limpiar el suelo. Ese fin de semana, mientras intentaba arreglar las cuentas, Antonio entró tambaleando. Me pidió dinero. Yo le dije que no tenía más que lo justo para reponer mercancía. Se acercó y con voz pastosa me dijo, ¿y entonces de qué sirves? Ni mujer ni negociante. Me empujó contra la mesa, derramando el agua del florero. El olor de las rosas aplastadas me acompañó toda la noche. Es extraño cómo uno se acostumbra a las humillaciones pequeñas. El silencio después de un insulto, el murmullo de los vecinos, el frío de la cama vacía aunque haya un cuerpo al lado. Todo eso se va acumulando como polvo en los pliegues de una cortina. Yo pensaba que así era la vida de una mujer casada, que mi deber era aguantar. Pero hubo un instante, mientras recogía las flores aplastadas, en que sentí algo diferente, un calor en el pecho, una rabia sorda que me quemaba. No era resignación, era otra cosa. Ese no me toques que había susurrado sin querer seguía vibrando en mis labios. No lo entendí en ese momento, pero esa frase sería la llave de mi libertad. Aquella semana se habló mucho en el barrio. Que si Antonio me había puesto en su lugar, que si yo había dado motivos. Nadie preguntó qué sentía yo. Nadie me miró a los ojos. Solo recuerdo a Petre riéndose con otra vecina, diciendo, así son las flores. Se marchitan rápido si no se cuidan. Esa comparación me dolió más que cualquier golpe de años después. Aún escucho en mis oídos el chasquido de ese ramo contra el suelo. Fue el sonido de mi dignidad desgarrándose, pero también el inicio de un camino que yo no sospechaba. Porque detrás de esa humillación pública, detrás de esa mano que me sujetó con violencia, aparecería otra mano. Una que me tocaría donde nadie veía, no con fuerza, sino con ternura. Todavía falta mucho para contar cómo llegó ese momento, pero la semilla se sembró ese día en el mercado.
Yo, Isela Montoya, florista de Puebla, comencé a entender que la vida me pedía un cambio, aunque aún no supiera cómo lo haría. La mañana siguiente amaneció pesada, con el aire del barrio oliendo a fritanga y a humo de carbón. Yo me levanté temprano para abrir el puesto, todavía con las muñecas adoloridas por la presión de Antonio el día anterior. Mientras ponía las cubetas con agua y acomodaba los ramos, escuchaba el cuchicheo de las vecinas. Ya se hablaba de mí como si fuera un espectáculo barato. Decían que, si Antonio me había dado una lección, que si yo lo había hecho enojar. Yo bajaba la cabeza, fingiendo no escuchar, pero por dentro me hervía la sangre. En la casa, las cosas no mejoraron. Esa tarde, cuando regresé cansada, me encontré a Marisol, mi hija mayor, esperándome en la cocina. Ella tendría unos 20 años, en ese entonces, una joven bonita y seria, siempre con la mirada dura. Apenas crucé la puerta, me lanzó sus palabras como piedras. Mamá, ya estuvo, no exageres. Papá se pone así porque tú lo provocas. Todos lo dicen en el barrio. Sentí el golpe en el pecho. Quise explicarle, decirle que lo que había visto era real, que la mano de su padre me había dejado moretones, pero ella se cruzó de brazos y no quiso escuchar. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y desprecio. Para ella, yo era la culpable de que su padre bebiera, de que gritara, de que la gente hablara. Esa noche cenamos en silencio. Antonio masticaba fuerte, con los codos en la mesa, mirando de reojo a Marisol como buscando respaldo. Ella bajaba la vista, obediente. Yo apenas probé la comida. En un momento, él soltó un eructo y dijo con voz gruesa, aquí en esta casa, el respeto se gana y quien no lo respeta, sobra. Marisol asintió. Yo sentí que la mesa se me venía encima. Era como si estuvieran aliados en mi contra. Días después, mientras yo ordenaba las flores para el Día de la Virgen, mi hijo menor, Hugo, apareció con una sonrisa nerviosa. Él tendría 16 años, flaco, de manos inquietas, siempre con la camisa arrugada. Me tomó aparte y sacó de su bolsillo unos billetes arrugados. Mamá, pa' que compres más flores, no le digas a papá. Yo lo miré con sorpresa, con un poco de alivio en el corazón. Pensé que, al menos uno de mis hijos, estaba de mi lado. Apreté el dinero entre mis dedos y le di las gracias. Por un instante sentí que no estaba tan sola. Pero la ilusión se me cayó pronto. Ese mismo día, una señora del mercado llegó furiosa, reclamando que alguien le había robado de la caja. Yo reconocí el mismo fajo de billetes con una marca de tinta en la esquina. Me quedé helada. En la tarde enfrenté a Hugo. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté con la voz quebrada. Él bajó la mirada, no contestó y al final murmuró que lo había agarrado prestado. Se me vino el mundo abajo. Ese dinero que yo había sentido como un gesto de amor, en realidad era una mancha. Mi hijo, para ayudarme, había caído en el mismo camino torcido que su padre. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Hugo lloraba encerrado en su cuarto, Marisol discutía conmigo, diciendo que era mi culpa por no darle ejemplo y Antonio roncaba borracho en la sala. Yo me quedé en la cocina, con las manos sobre el mantel, mirando mis dedos agrietados, pensando que hasta mis propios hijos se me escapaban como agua entre las manos. Los días siguientes se hicieron más pesados. En el mercado, la gente ya no me compraba con la misma confianza. Algunos se reían bajito al pasar, otros preguntaban en tono malicioso si ya me había calmado Antonio. Yo sonreía forzada, tragándome las palabras. Doña Petre, como siempre, no perdía oportunidad para clavarme la espina. Una mañana, mientras yo acomodaba gladiolas, ella comentó en voz alta, pues sí, hasta los hijos se les salen chuecos. Imagínense cómo será la madre. Los demás rieron. Yo seguí doblando los tallos, aunque por dentro sentía que se me quemaba la cara. Una tarde, Marisol llegó molesta porque sus amigas la habían señalado. Todos se burlan de mí por tu culpa, me dijo. Dicen que eres una mujer que no sabe manejar a su marido. Mejor cállate, mamá, no hables más, deja que papá sea como es. Su voz era dura como un cuchillo. Yo me quedé muda con la garganta apretada. Pensé en abrazarla, en decirle que todo lo que hacía era para que ella y su hermano tuvieran un futuro distinto, pero no me atreví. Tenía miedo de que me rechazara de nuevo. Poco después, Hugo empezó a llegar tarde a casa. Lo veía con los ojos rojos, con la ropa oliendo a humo. Cuando lo confronté, me gritó que no lo entendía, que yo solo me preocupaba por mis flores marchitas. Antonio aprovechaba esas discusiones para reírse en mi cara. Míralos, Isela, ni tus hijos te respetan. Cada palabra era un clavo más en mi espalda. Sin embargo, entre tanta desgracia, algo empezó a moverse dentro de mí.
Yo escuchaba en silencio las conversaciones en el mercado, las risas de las vecinas, las recriminaciones de mis hijos. Y aunque me dolía, también empecé a sentir un enojo diferente. No era solo tristeza, era una rabia que me mantenía despierta por las noches. Miraba mis manos llenas de cicatrices de espinas y pensaba, con estas mismas manos que recogen flores, puedo construir algo distinto. Un domingo, mientras regresábamos de misa, Antonio tropezó y casi cae frente a todos. La gente se rió. Yo lo miré y por un segundo sentí compasión, pero se me borró de inmediato cuando él me clavó los ojos, como culpándome también de su torpeza. Ese día confirmé que nunca iba a cambiar. De regreso en el puesto, traté de poner buena cara a los clientes, pero adentro estaba rota. Me dolía la traición de mis hijos, la indiferencia de la gente, la burla de Petre, la violencia de Antonio. Sin embargo, en ese cúmulo de dolores se estaba formando un muro. Yo no lo sabía entonces. Pero cada humillación sería un ladrillo que después me ayudaría a levantarme. Lo recuerdo claro, estaba arreglando un ramo de claveles rojos cuando vi pasar a Marisol con sus amigas. Ella me miró de reojo y se volteó, como si yo no existiera. Ese gesto me atravesó más que cualquier golpe de Antonio. Pensé, ni mis propios hijos me ven, y sin embargo. Pronto descubriría que, si había unos ojos que me mirarían de otra manera, unos ojos que me devolverían la vida. Por ahora, lo único que tenía era la certeza de que la casa ya no era refugio, era una cárcel, y mis hijos, que yo había creído mis aliados, se estaban convirtiendo en jueces severos que repetían las palabras de su padre. Esa fue la herida más profunda de aquellos años. El mercado hervía de voces y olores aquella mañana. Yo me encontraba de rodillas, recogiendo los tallos que se me habían caído al suelo. Las manos me temblaban porque Antonio había pasado un rato antes, exigiéndome dinero que no tenía, y en su enojo había volteado una cubeta. Me quedé en silencio, recogiendo flor por flor como si nada hubiera pasado. La gente se hizo a un lado, murmurando, pero nadie se atrevió a ayudarme. Fue entonces cuando apareció un hombre con una cámara colgada al cuello. Lo vi por primera vez al agacharse a recoger unas gardenias junto conmigo. Permítame, dijo con voz firme y tranquila. Sus dedos rozaron los míos cuando me entregó el ramo maltratado. Se llamaba Gabriel Rivas, supe después, un fotógrafo viudo que rondaba los 35 años. Tenía una mirada clara, directa, que me desarmó en un instante. Yo lo recuerdo como un rayo de sol entrando en una habitación cerrada. Él no se fue enseguida. Me preguntó si podía tomar una foto de mi puesto porque le interesaban los colores y las texturas de las flores. Yo dudé, pero antes de que pudiera contestar, ya había levantado la cámara. El clic retumbó en mi pecho. Cuando bajó el aparato, me sonrió como si hubiera visto algo valioso en mí, no en las flores, en mí. Yo desvié la mirada, sintiéndome descubierta. No pasó mucho tiempo antes de que doña Petre, la vecina chismosa, corriera a contar lo que había visto. La florista se dejó retratar por un joven, decía en voz alta para que todos escucharan. Algunas mujeres rieron, otras movieron la cabeza. Sentí cómo se me subían los colores a la cara. Yo solo quería que se tragara la tierra, que la cámara se deshiciera en pedazos. Por la tarde, Antonio llegó. Sus pasos retumbaron sobre el suelo del mercado. Llevaba la camisa abierta, oliendo a alcohol. Miró mi puesto y se quedó frío al ver la cámara de Gabriel apuntándome. ¿Qué es esto?, gritó. Me arrebató un ramo que yo acomodaba y lo lanzó al piso. ¿Ahora te exhibes como modelo de feria? Gabriel trató de intervenir, diciendo que solo era una foto inocente, pero Antonio lo empujó con brusquedad. La gente miraba desde lejos, esperando el desenlace como si fuera un espectáculo. Yo sentí miedo, pero también un pequeño alivio de que alguien, aunque fuera un extraño, hubiera intentado defenderme. Antonio me tomó del brazo y me arrastró un poco. ¿Te gusta llamar la atención, verdad? Pues que todo el barrio sepa lo que eres. No recuerdo sus exactas palabras, pero eran veneno. Mi piel ardía bajo su agarre. Gabriel se inclinó a recoger la cámara que casi había caído. Yo lo vi levantar la mirada, con rabia contenida. No dijo nada más. En sus ojos había un fuego silencioso que me estremeció. Después de ese día, el rumor creció. En el barrio ya no se hablaba de otra cosa. Que si yo me había dejado tocar por un joven. Que si me creía todavía con edad para coquetear. Lo decían en las tiendas, en la iglesia, hasta los niños lo repetían en la calle. Yo pasaba entre las miradas cargadas, sosteniendo la cabeza como podía. Dentro de mí había un torbellino, miedo, vergüenza, pero también una chispa extraña que no sabía nombrar. Esa misma noche, Marisol me enfrentó en la cocina.
Ya ves, mamá, ahora sí que todos tienen razón. Te exhibes con cualquiera. No me extraña que papá se enoje. Su voz era un látigo. Hugo escuchaba desde la sala, mordiéndose las uñas, sin atreverse a hablar. Antonio sonrió satisfecho, bebiendo su vaso de aguardiente. Hasta tu hija lo ve, Isela. Ya nadie te respeta. Yo me mordí los labios para no gritar. En la soledad de mi cuarto, recordé el roce de los dedos de Gabriel contra mi mano. Fue un contacto breve, insignificante para cualquiera, pero a mí me persiguió toda la noche. No por deseo, sino porque me recordó que había otra forma de ser tocada, no con violencia, sino con cuidado. Era un pensamiento que me daba vergüenza, pero no podía borrarlo. Los días siguientes, Gabriel volvió a pasar por el mercado. No se acercaba mucho, solo observaba a lo lejos, como esperando que yo le permitiera otra foto. A veces me sorprendía mirándolo y en esos instantes sentía que respiraba distinto. Antonio, en cambio, cada vez que lo veía cerca, me lanzaba insultos más pesados. Ahí está tu fotógrafo, seguro te retrata como si fuera santa. No engañas a nadie, sus palabras se mezclaban con las de Petre, que comentaba con malicia que pronto yo abandonaría a mi marido. Una tarde, mientras recogía flores marchitas, Gabriel se acercó y me dijo en voz baja, «Usted no merece esto». No respondió a mi mirada asustada. Simplemente dejó un sobre pequeño sobre la mesa y se fue. Cuando lo abrí en la noche, encontré la fotografía que me había tomado aquel primer día. Yo aparecía con la cara seria, las manos llenas de tierra y pétalos, y aún así había en la imagen una dignidad que yo misma no reconocía. Era como si él hubiera visto algo que yo había olvidado que existía en mí. Guardé la foto entre las páginas de un cuaderno. Temblando de miedo y de emoción, Antonio descubrió el sobre poco tiempo después. Lo abrió delante de mí, al ver la imagen, se puso furioso. ¿Esto qué es? ¿Una prueba de tu desvergüenza? Lo rompió en pedazos y los tiró al suelo. Me obligó a recogerlos con las manos como si fueran basura. Esa humillación me quemó por dentro. La gente que pasaba por la ventana abierta escuchó sus gritos y al día siguiente todo el barrio ya comentaba que yo tenía un amante fotógrafo. Yo no podía defenderme. Ni con mis hijos, ni con los vecinos, ni con nadie. El peso de la mentira cayó sobre mí como una losa, pero dentro de ese dolor guardé en la memoria la imagen entera antes de que él la rompiera, y ese recuerdo me dio fuerza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me había mostrado otra cara de mí misma. No la mujer sometida, sino la mujer que aún podía sostener la mirada. Años después, todavía pienso en aquel primer contacto con Gabriel. En esa foto que Antonio destruyó. Fue el comienzo de algo que no entendí en su momento, pero que me sostuvo en los días más oscuros. Porque aunque todos me señalaron y mi marido me hundió en la vergüenza, yo había sido vista de otra manera. Y eso, aunque nadie más lo supiera, me dio un respiro en medio de la asfixia. Las campanas de la iglesia repicaban fuerte aquel domingo. El aire olía a incienso y a pan dulce recién horneado que vendían en las puertas. Yo había decidido ir sola porque Antonio seguía tirado en la cama con el aliento apestando a aguardiente. Marisol no quiso acompañarme. Dijo que no quería que la vieran conmigo. Hugo desapareció desde temprano, quién sabe dónde. Caminé despacio, con el rebozo sobre los hombros, sintiendo las miradas de la gente en mi espalda. Dentro del templo, me arrodillé en la banca de siempre. Cerré los ojos y pedí a Dios fuerzas, aunque no sabía ya si él me escuchaba. Fue entonces cuando escuché la voz grave de Padre Julián, el sacerdote del barrio, hombre de unos 50 años, alto y de mirada penetrante. Durante la homilía levantó la voz, el silencio también mata. Una esposa que calla ante la violencia no solo se hiere a sí misma, sino que deja que la injusticia crezca. Sus palabras me hicieron estremecer. Yo sentí que me hablaba a mí directamente como si me hubiera leído la piel. Después de la misa, mientras yo encendía una vela en el altar de la Virgen, se me acercó. Me saludó con respeto y me dijo bajo, Isela, no cargue sola con lo que no le corresponde. No todo lo que pasa en su casa es culpa suya. Yo apenas pude mirarlo a los ojos. Tenía miedo de que alguien nos viera hablando y lo interpretara mal. Le di las gracias en un hilo de voz y me retiré rápido. Pero no tardaron en llegar los cuchicheos. Afuera, doña Petre y otras mujeres comentaban con tono venenoso, ya vieron cómo el padre se le quedó viendo. Seguro viene a confesarse de cosas que no son de Dios. Otra agregó, una mujer que se queja de su marido, se queja de Dios mismo. Que se aguante. Me cubrí el rostro con el rebozo y caminé sin responder. Cada palabra era un golpe más duro que cualquier bofetada de Antonio.
Esa tarde, de regreso en el puesto, Gabriel apareció otra vez. Llevaba su cámara colgada, pero no la levantó. Solo compró un ramo de lirios y me dijo como si fuera un mensaje secreto: usted merece flores para usted misma, no solo para vender. Yo no contesté. Mi corazón latía rápido, temeroso de que alguien nos viera conversando. Y, como si lo hubiera invocado, Antonio llegó tambaleándose. Antonio tenía los ojos rojos y la voz cargada de veneno. ¿Otra vez tú aquí?, le gritó a Gabriel. ¿Qué buscas? ¿Tomar fotos de mi mujer para colgarlas en la cantina? La gente del mercado se volteó a mirar. Gabriel se mantuvo firme, no retrocedió. Yo me puse en medio, suplicando que se fuera, pero ya era tarde. Antonio empujó la mesa de mi puesto, tirando cubetas y flores al suelo. El agua salpicó a todos alrededor. Esta mujer ya no respeta ni la iglesia ni la casa, bramó. Algunos clientes se fueron murmurando que yo lo provocaba. Otros se quedaron mirando con morbo. Esa noche en casa, Antonio me acusó de coquetear con el sacerdote y con el fotógrafo. No tienes vergüenza, Isela. La gente ya lo comenta. Eres la burla del barrio. Yo intenté defenderme, pero Marisol, desde su cuarto, gritó que ya estaba cansada de mis drames. Me quedé helada. Hasta mis hijos repetían las palabras de su padre. Hugo me miraba desde la puerta, sin decir nada, pero en sus ojos había un brillo de compasión que no se atrevía a convertirse en voz. En medio de ese infierno, recordaba las palabras de Padre Julián: el silencio también mata. Pero cada vez que pensaba en hablar, escuchaba en mi cabeza la voz de las vecinas. Una mujer que denuncia a su marido, denuncia contra Dios. Yo estaba atrapada entre dos fuegos. Al día siguiente, al abrir el puesto, encontré un sobre escondido bajo una maceta. Dentro había otra fotografía, seguramente dejada por Gabriel sin que yo lo viera. En ella aparecía yo con la cabeza baja, recogiendo flores caídas, pero la luz que entraba desde un lado me envolvía como un manto. Vi dignidad donde yo solo había sentido vergüenza. Guardé la foto en silencio, temiendo que Antonio la descubriera, pero con la certeza de que alguien más veía en mí una mujer entera. El barrio, mientras tanto, seguía hablando. Un grupo de señoras se detuvo cerca de mi puesto y una de ellas dijo en voz alta, sabiendo que yo escuchaba: ni en misa se comporta la muy descarada. Lo que pasa en su casa es su castigo. Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la vista. Ese día decidí que no iba a darles el gusto de verme vencida. Por las noches, mientras Antonio roncaba y Marisol me ignoraba, yo pensaba en el padre, en sus palabras, en la fotografía escondida entre mis cosas, en la voz de Gabriel. Era como si pequeñas luces se fueran encendiendo en un cuarto oscuro. Yo todavía no sabía cómo usarlas, pero ya no estaba completamente a oscuras. Recuerdo bien una tarde lluviosa. Antonio había bebido más de la cuenta y me obligó a acompañarlo a la iglesia porque quería demostrar que en esta casa todavía hay respeto. Entró tambaleándose. Interrumpió a medio rosario y frente a todos gritó que yo era la vergüenza de su familia. Los presentes se miraron entre sí. Algunos se santiguaron, otros rieron por lo bajo. Padre Julián lo detuvo con calma, pidiéndole que respetara el templo. Antonio lo insultó y me jaló del brazo, sacándome casi a rastras. Yo solo alcancé a escuchar al padre decir: Dios no aprueba la violencia. Esa frase se me quedó grabada. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, delante de todos. No cambió nada esa noche en casa, pero dentro de mí empezó a crecer una convicción. No podía seguir callando para siempre. Voy mirando atrás con 70 años a cuestas. Entiendo que, en ese momento, mi fe se partió en dos: por un lado la culpa impuesta por el barrio, y por otro la certeza de que Dios no quería verme sometida. Ese choque fue doloroso, pero también necesario, porque a partir de ahí, cada humillación de Antonio comenzó a pesar menos que las palabras que yo había escuchado. El silencio también mata. La fiesta patronal de nuestro barrio era un acontecimiento que nadie se perdía. Las calles se llenaban de papel picado, la música de banda retumbaba en cada esquina y el aire olía a antojitos y pólvora. Yo me obligué a salir, a poner mi mesa con flores al costado de la plaza, como cada año. Tenía miedo, pero también una necesidad extraña de mostrarme entera, aunque por dentro estuviera rota. Esa tarde, mientras yo acomodaba ramos de bugambilias y gladiolas, la gente me miraba de reojo. Algunos compraban sin mirarme a los ojos, otros apenas se acercaban y se iban enseguida. Doña Petre, con su rebozo rojo, comentaba en voz alta con otra vecina: miren a la florista, bien arregladita, como si viniera a lucirse. ¿Y su marido? Seguro buscando con quién emborracharse. Yo fingí no escuchar, pero cada palabra se me clavaba como espina.
Cuando comenzó el baile frente al kiosco, la música subió de tono y la gente aplaudía. Yo me quedé cerca, sosteniendo mis flores, disfrutando a escondidas el ambiente. Fue ahí cuando vi a Gabriel entre la multitud. Tenía la cámara colgada y saludaba a algunos conocidos. Su mirada se encontró con la mía y en ese instante sentí un calor que no había sentido en años. Bajé la vista, temerosa de que alguien notara ese cruce de ojos. De pronto, escuché los gritos. Antonio venía tambaleándose, con la camisa abierta, sudoroso, apestando a alcohol. Traía en la mano un vaso de pulque que derramaba mientras avanzaba. La gente se abrió a su paso, algunos riéndose, otros sacudiendo la cabeza. Cuando me vio, se dirigió directo hacia mí. «Aquí estás, muy propia», vociferó. Sin darme tiempo a reaccionar, me arrebató el ramo que llevaba en las manos y lo tiró al suelo. «¿Así que te crees, señora? ¿Muy digna para andar en fiestas mientras yo bebo solo?». Su voz retumbó entre la música que por un momento parecía apagarse. Yo intenté calmarlo, le pedí que se sentara, pero él me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. Frente a todos, sentí la dureza de las piedras bajo mis rodillas y el murmullo de la gente alrededor. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros soltaron carcajadas nerviosas. Marisol estaba ahí con unas amigas y en lugar de correr a ayudarme, se quedó paralizada, avergonzada. Entonces sentí unas manos firmes que me levantaron. Era Gabriel. Me sostuvo del brazo con cuidado, como si yo fuera de cristal. «¿Está bien, señora Isela?», me dijo en voz baja. Ese contacto encendió la plaza. Todos vieron cómo un hombre joven me ayudaba, mientras mi marido me miraba con odio. Antonio rugió como fiera herida. «Todos lo ven. Ella me engaña con un chamaco». Gritó tan fuerte que la música se detuvo. El silencio cayó sobre la plaza, apenas roto por el llanto de un niño. Yo sentí que me ardía la cara. El rumor se expandió de inmediato entre los presentes, la florista con el fotógrafo. Era como si de pronto todo el barrio confirmara sus sospechas. Gabriel no soltó mi brazo hasta que vio que podía sostenerme. Luego, con la frente en alto, enfrentó a Antonio. «Con respeto se trata a una mujer, señor. Lo que usted hace no es de hombre». Sus palabras sorprendieron a muchos. Algunos aplaudieron tímidamente, otros chistaron. Antonio se abalanzó contra él, pero unos vecinos lo detuvieron, temerosos de que terminara en pelea. Yo apenas podía respirar. Me recogí el rebozo y recogí las flores pisoteadas, con las manos temblorosas. Escuchaba las voces mezcladas, unos decían que era una vergüenza, otros que por fin alguien había puesto a Antonio en su lugar. Pero en el fondo, lo que quedó grabado fue la imagen, yo en el suelo, Gabriel ayudándome, Antonio acusándome de adúltera. Esa escena se repetiría en cada boca del barrio durante semanas. Cuando regresé a casa esa noche, Antonio ya estaba esperándome. Me cerró la puerta en cuanto entré y me gritó que lo había humillado frente a todos. «Ya ni disimulas, Isela. ¿Te gusta que te vean con ese mocoso? ¿Qué ganas? ¿Que se rían de mí?». Yo traté de explicarle que no había pasado nada, que Gabriel solo me ayudó, pero él no escuchó. Me lanzó un vaso contra la pared y los vidrios se esparcieron por el suelo. «No me toques», murmuré otra vez, más como defensa que como súplica. Esa frase volvió a salir de mis labios como un reflejo. Marisol me enfrentó después. «Mamá, ¿cómo pudiste dejar que ese hombre te tocara en plena fiesta? Todos me miraban como si yo fuera cómplice de tu vergüenza». Su voz temblaba de rabia y de miedo. Yo no respondí. No tenía fuerzas. Hugo, en silencio, me dejó un vaso de agua en la mesa. En sus ojos había algo distinto, una compasión que contrastaba con la dureza de su hermana. Al día siguiente, el mercado estaba encendido con la noticia. Petre fue la primera en comentarlo, pues ya se sabía, la florista anda con el fotógrafo. Y delante de todos se le notó. Las demás mujeres rieron, algunas me miraron con asco, otras con lástima. Yo agaché la cabeza y seguí trabajando. Gabriel pasó de lejos. No se acercó, solo me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Yo le devolví la mirada unos segundos, lo suficiente para sentir que todavía quedaba en mí un hilo de dignidad. Guardé esa sensación como quien guarda un secreto bajo la piel. Hoy, desde la distancia de los años, sé que esa fiesta patronal fue el punto de quiebre. No solo por el empujón que me tiró al suelo, ni por el escándalo que Antonio hizo frente a todos, sino porque en ese instante entendí que ya no podía ocultar mi dolor. El barrio me había juzgado, mis hijos me habían dado la espalda, y mi marido me había exhibido como si fuera basura. Pero en medio de esa humillación, una mano distinta me levantó. Y aunque todos lo malinterpretaron, para mí fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me trató como persona.
Esa contradicción me persiguió mucho tiempo, ser señalada por el barrio como infiel, mientras yo apenas comenzaba a descubrir que aún era digna de respeto. Ese recuerdo sigue siendo una herida, pero también fue la chispa que me empujó a no quedarme en el suelo nunca más. El calor del verano caía pesado sobre el mercado. Yo estaba limpiando las hojas secas de unos ramos cuando escuché una voz conocida, una que no oía desde hacía más de 20 años. Isela, ¿eres tú? Levanté la cabeza y me encontré con Lucía, mi amiga de juventud. La recordaba siempre alegre, con trenzas largas, y aunque ahora el tiempo le había marcado arrugas, sus ojos seguían brillando igual. Se me acercó emocionada, me abrazó fuerte y de inmediato notó las marcas en mis brazos. No dijo nada, pero su mirada lo preguntaba todo. Nos sentamos un rato detrás de mi puesto, lejos de la vista de las vecinas curiosas. Ella me contó que había regresado a Puebla, después de muchos años viviendo en el norte. Yo trataba de fingir que estaba bien, que mi vida seguía su curso normal, pero Lucía no era de las que se tragaban una mentira. Me miró fijo y soltó: «Sigues pagando las deudas de ese hombre, ¿verdad?». Me quedé helada. Nadie en el barrio, salvo yo, sabía lo que había pasado tantos años atrás. Lucía me recordó un episodio que yo había querido enterrar. Teníamos poco de casados Antonio y yo cuando él ya debía dinero por las apuestas. Yo, desesperada, vendí el anillo de bodas que mi madre me había dejado como herencia. Ese anillo era lo único valioso que conservaba de ella, y aún así lo entregué para salvarlo de unos prestamistas. Lucía lo supo porque me acompañó ese día. ¿Y de qué sirvió? «Mira cómo te paga», dijo con rabia. Sentí que el suelo se me abría. Mientras hablábamos, Gabriel pasó cerca, como solía hacerlo últimamente. Llevaba la cámara, pero en ese momento no la levantó. Se detuvo un instante, saludó a Lucía con un gesto y me miró con esa mezcla de ternura y fuerza que me hacía sentir vista. Ella notó el cruce de miradas y me apretó la mano. «Ese joven te ve como nadie más, Isela». Me puse roja y desvié la vista, temerosa de que alguien lo notara. Esa tarde, cuando Antonio llegó borracho, Lucía aún estaba conmigo. Él se enfureció al verla, dijo que yo andaba reviviendo amistades para hablar mal de él. La insultó también a ella y le gritó que se largara. Lucía, sin miedo, le respondió que ya era hora de que alguien lo enfrentara. Antonio levantó la mano como para pegarle, y yo me interpuse. Logré que se detuviera, pero el odio en su rostro me heló la sangre. Lucía se fue indignada, prometiéndome que no me iba a dejar sola otra vez. Esa noche me encerré en la cocina y abrí una caja de cartón donde guardaba viejos recuerdos. Entre papeles y retazos encontré una foto amarillenta, Antonio y yo, jóvenes, sonriendo en una fiesta. En mi dedo todavía brillaba el anillo de mi madre. Me quedé viendo esa imagen hasta que las lágrimas nublaron mis ojos. No era nostalgia, era coraje. Pensar en todo lo que había entregado, en todo lo que él había destruido, me encendió por dentro. Unos días después, Gabriel apareció en el mercado y me pidió permiso para mostrarme algo. Me llevó detrás de su camioneta y me enseñó una serie de fotos que había tomado sin que yo lo supiera. Eran imágenes de mis manos trabajando, trenzando tallos, cortando espinas, limpiando pétalos. En cada foto mis manos se veían fuertes, vivas, como si contaran una historia. «Quiero hacer una colección sobre usted, sobre lo que representa», me dijo. Yo me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien transformaba mi dolor en algo hermoso. Cuando Antonio se enteró de esas fotografías, montó en cólera. Entró al mercado un día gritando que yo era motivo de burla, que todos se reían de él por andar con un chamaco fotógrafo. Derribó cubetas, pateó las flores y escupió al suelo. La gente se apartó, algunos riendo, otros murmurando. Yo sentí vergüenza, pero también una determinación nueva. Ya no podía seguir permitiendo que me destruyera en público. Esa misma noche, Lucía vino a verme. Me trajo una libreta con apuntes viejos de cuando éramos jóvenes. Entre las hojas había una nota escrita de mi madre, que ella había guardado por años sin decirme. Era una bendición para mi matrimonio, un deseo de que yo viviera con respeto y alegría. Al leer esas palabras, comprendí que mi madre nunca hubiera querido que yo sacrificara mi vida así. Sentí que el peso de la culpa se levantaba un poco de mis hombros. En los días que siguieron, empecé a notar algo en el barrio. Ya no todos se reían. Algunos me miraban con lástima, otros con cierta admiración escondida. Las palabras de Lucía, la mirada de Gabriel y los recuerdos de mi madre se mezclaban en mi mente como piezas de un rompecabezas. Yo todavía no sabía cómo salir, pero sabía que ya no estaba sola del todo.
El verdadero golpe vino cuando Gabriel me mostró una foto antigua que había encontrado en un archivo local. Era del barrio, muchos años atrás, y entre la multitud se veía a Antonio jugando a los dados con otros hombres. En la esquina de la imagen, yo aparecía vendiendo flores con la misma expresión cansada que llevaba desde entonces. Ver esa imagen fue como mirarme en un espejo del tiempo, él siempre apostando, yo siempre aguantando. Gabriel me la entregó sin decir nada, y yo entendí que era una prueba más de la vida que había cargado a cuestas hoy. Desde la distancia de los años, sé que la llegada de Lucía y esas revelaciones fueron un quiebre. No solo me recordaron todo lo que había sacrificado, también me mostraron que mi historia podía ser contada de otra forma, que mis manos, mis flores y mis recuerdos no eran solo marcas de sufrimiento, sino semillas de una vida distinta. Fue en ese momento cuando la idea de romper con todo comenzó a crecer. No nació de golpe, nació de la suma de cada humillación, de cada secreto revelado, de cada fotografía que mostraba lo que yo no me atrevía a ver. Aún faltaba mucho camino, pero la semilla de mi liberación ya estaba sembrada. La decisión de dejar la casa no llegó de un día para otro. Pero sí recuerdo el instante exacto en que supe que no podía seguir bajo el mismo techo. Fue una madrugada. Antonio había llegado tambaleándose, apestando a mezcal, y se desplomó sobre la mesa de la cocina. Al caer, tiró una cubeta con flores que yo había dejado preparadas para el mercado. El agua corrió por el suelo, mezclada con los pétalos. Mientras recogía aquel desastre, me escuché a mí misma decir en voz baja: hasta aquí. Unos días después, con la ayuda de Lucía, conseguí un local pequeño en la esquina de la calle principal. Era apenas un cuartito con paredes húmedas y un ventanal que daba a la plaza, pero para mí era un comienzo. Lo pintamos juntas de blanco y colgué una lona que decía Flores Montoya. Me temblaban las manos al acomodar el primer ramo en el mostrador, pero también sentí un orgullo nuevo. Por primera vez, el negocio llevaba mi nombre y no el de Antonio. El día de la inauguración, Gabriel pasó temprano. Me dejó una maceta con orquídeas blancas y me dijo con voz firme que florezca lo que usted siembre, no lo que otros destruyan. Yo no supe qué responder. Solo le sonreí con miedo de que alguien nos viera demasiado cerca. No tardó en llegar la tormenta. Antonio apareció en la tarde, borracho, con el rebozo mal anudado al cuello y los ojos inyectados en sangre. Empujó la puerta y gritó: ¿qué es esto? ¿Quién te dio permiso de abrir tu tiendita? Yo traté de mantenerme firme, diciéndole que era mi trabajo, que lo hacía para sostenerme, pero él me interrumpió. Nada haces sin mí, Isela. Todo lo que tienes es mío. Frente a todos los clientes que estaban dentro, volteó la mesa y tiró al suelo los ramos recién hechos. Las flores quedaron aplastadas, el agua corrió hasta la banqueta. El murmullo del barrio no se hizo esperar. La gente se detuvo en la calle a mirar, algunos con lástima, otros con morbo. Doña Petre, por supuesto, fue la primera en abrir la boca. Ya ven, ni para florista sirve. El marido la pone en su lugar. Yo recogí las flores sin llorar. Por dentro ardía, pero por fuera me obligué a mantener la cabeza en alto. Fue entonces cuando vi a Gabriel entre la multitud. Tenía la cámara lista y sin pedir permiso comenzó a tomar fotografías. Clic tras clic capturaba la furia de Antonio, mis manos recogiendo lo roto, las miradas del barrio. Supe de inmediato que esas imágenes serían mi escudo. Antonio intentó arrebatarle la cámara, pero Gabriel fue más rápido. Se echó hacia atrás y le dijo fuerte, para que todos escucharan: esto es prueba de lo que hace. Ya no puede esconderlo. El silencio cayó un instante. Antonio quedó detenido, jadeando, con el rostro rojo de rabia. Luego escupió al suelo y se fue tambaleando, insultando a gritos. Esa noche dormí en el local. Extendí un petate en el suelo y me cubrí con un rebozo. No había cama, ni cocina, ni comodidad alguna, pero sí había paz. Escuchaba los ruidos de la calle y el murmullo de los vecinos que pasaban comentando lo ocurrido. Sabía que, al día siguiente, todo el barrio hablaría de mí. Pero por primera vez no me importó tanto. Yo había dado un paso que no tenía marcha atrás. Los días siguientes fueron duros. Algunos clientes se alejaron por miedo a Antonio, pero otros comenzaron a llegar con más frecuencia, en silencio, como mostrando apoyo. Una señora me dijo bajito, mientras pagaba un ramo: «Su necesita valor, doña Isela. No deje de luchar». Ese comentario me dio fuerzas. Por supuesto, el rumor creció. Que si yo me había vuelto loca, que si ahora vivía sola en la tiendita, que si Gabriel pasaba demasiado seguido. Cada palabra era un cuchillo, pero también era gasolina. Aprendí a usar la murmuración como empuje. Entre más hablaban, más me esforzaba por mantener abierto el negocio.
Una tarde, Antonio regresó más furioso que nunca. Traía una botella en la mano y, sin decir palabra, rompió el vidrio del escaparate con un golpe. El ruido atrajo a todo el barrio. Yo me quedé inmóvil, con los pedazos de cristal a mis pies. Él gritó que yo era una desvergonzada, que lo estaba dejando en ridículo. Algunos vecinos intentaron detenerlo, pero él los insultó también. En medio del caos, Gabriel apareció otra vez con la cámara. No huyó. Se puso frente a Antonio y tomó fotos de todo, el vidrio roto, las flores en el suelo, mi rostro sereno. Ya basta, señor. Esto lo verá quien tenga que verlo, dijo con firmeza. Esa vez, incluso algunos vecinos asintieron en silencio. Por primera vez, Antonio no tenía a todos de su lado. Esa noche, mientras recogía los restos de vidrio, sentí que mi vida cambiaba de rumbo. No era solo una florista luchando contra un marido violento. Era una mujer levantando un negocio propio, con pruebas que algún día podrían liberarme. Hoy, desde mis 68 años, puedo decir que esa tiendita fue mi trinchera. Entre paredes húmedas y flores maltratadas, encontré la manera de decir ya no más. Y aunque el barrio me señalara, aunque Antonio me quisiera hundir, yo había aprendido a no callar. Las fotos de Gabriel se convirtieron en testigos mudos y supe que con ellas, por primera vez, tenía algo con que defenderme. La noticia corrió como pólvora. Antonio había irrumpido en mi tiendita. Había roto vidrios y gritado hasta quedarse sin voz. Pero lo que realmente marcó la diferencia no fueron sus insultos, sino las fotos que Gabriel había tomado aquella tarde. Imágenes claras, sin posibilidad de negación, Antonio con el rostro desencajado, las manos destrozando mis ramos, yo recogiendo pedazos de cristal de algunos vecinos que antes guardaban silencio, empezaron a mirarme distinto. Ya no era solo la mujer que provocaba a su marido, ahora era la que había aguantado demasiado. Otros, claro, me seguían condenando. Doña Petre fue de las primeras en decir que esas fotos eran puro montaje, que yo había planeado todo para humillar a Antonio. Pero la semilla ya estaba sembrada. Por primera vez, la balanza empezaba a inclinarse. Los días siguientes fueron un torbellino. Antonio dejó de entrar al mercado con la frente en alto. Caminaba tambaleándose, mascullando maldiciones, pero ya no encontraba el mismo respaldo. La gente lo esquivaba, lo señalaba a sus espaldas. Ya se le cayó la máscara, escuché murmurar a una señora mientras compraba flores. Ese murmullo me dio un respiro, como si la herida abierta comenzara a cicatrizar. Fue en ese momento cuando Marisol regresó. Una noche llegó a la tiendita, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Cerré la puerta detrás de ella y se quedó parada, sin saber por dónde empezar. Al fin dijo, mamá, perdóname. Yo repetía lo que él decía y ahora me doy cuenta de lo que te hice. Su llanto me conmovió y me dolió al mismo tiempo. La abracé con fuerza, aunque por dentro una parte de mí quería reclamarle cada palabra que me había clavado como cuchillo. Esa reconciliación no borró el pasado, pero me dio un aire nuevo. Saber que mi hija empezaba a ver la verdad me devolvió algo que creía perdido. Hugo, que había permanecido más callado, también se acercó después y me dijo en voz baja, yo siempre lo supe, mamá, pero tenía miedo. Sus palabras fueron como un bálsamo tardío. En medio de todo eso, Gabriel tomó una decisión que cambió mi historia. Una tarde me buscó y me dijo, voy a exponer las fotos, Isela. No solo las de Antonio, también las de usted trabajando, luchando, levantándose. La gente tiene que ver la verdad. Me asusté. Pensé en el escándalo, en los chismes que crecerían. Pero él me miró fijo y agregó, si no contamos su historia, seguirán contando la que conviene a otros. La exposición se inauguró en un pequeño centro cultural del barrio. El cartel en la entrada decía, La Florista de Puebla. Yo no quería entrar, me daba miedo enfrentarme a las miradas. Pero Lucía y Marisol me convencieron. Cuando crucé la puerta, me encontré con paredes llenas de imágenes mías. Mis manos entre espinas, mi rostro cansado pero firme, Antonio gritando, yo de pie recogiendo flores rotas. Era mi vida expuesta, desnuda frente a todos, el barrio entero asistió. Unos murmuraban que era un espectáculo indigno, otros aplaudían en silencio. Padre Julián también estaba ahí y al verme se acercó y me dijo, esto no es pecado, hija, esto es verdad. Sus palabras me dieron fuerza para sostener la mirada de Antonio, por supuesto, apareció. Llegó tambaleando, con la camisa manchada de pulque. Al ver su imagen colgada en la pared, rugió de rabia. Intentó arrancar una foto, pero fue detenido por un par de vecinos que esta vez no lo dejaron avanzar. Algunos lo insultaron, otros se burlaron. Por primera vez, el barrio entero fue testigo no de mi vergüenza, sino de la suya. Yo me quedé inmóvil.
viendo cómo el hombre que me había humillado tantas veces era ahora el que se ahogaba en su propio desprecio. En mis labios volvió a brotar aquel murmullo que un día lancé como defensa: no me toques. Esta vez no lo dije con miedo, sino con una certeza que me atravesó el cuerpo. Esa noche regresé a la tiendita con el corazón agitado. Marisol se quedó conmigo, ayudándome a ordenar flores, mientras Gabriel guardaba las fotos en su camioneta. El silencio entre nosotros tenía un peso distinto. Sabíamos que aún quedaba mucho camino, que Antonio no se rendiría tan fácil. Pero también sabíamos que ya no estábamos en la sombra. Hoy, al mirar atrás, entiendo que esa exposición fue la caída definitiva de Antonio. El barrio dejó de verlo como hombre fuerte y empezó a verlo como lo que siempre fue: un cobarde. Yo, en cambio, comencé a ser vista como mujer, no como víctima. Y aunque todavía faltaba el desenlace, ese fue el día en que recuperé mi nombre. El día de la misa llegó con un aire pesado. Era domingo y el barrio entero estaba reunido en la iglesia, como siempre. Yo entré con Marisol a un lado y con Hugo un par de bancas atrás. El murmullo se detuvo cuando atravesé la puerta. Todavía había quienes me miraban con recelo, otros con respeto y unos cuantos con esa curiosidad venenosa que nunca falta. El padre Julián me saludó con una leve inclinación de cabeza. Reconociendo mi presencia en silencio, Antonio apareció cuando la homilía ya había comenzado. Se tambaleaba, con el rostro rojo, la camisa arrugada y una botella asomando en el bolsillo. Entró gritando mi nombre, interrumpiendo las palabras del sacerdote. Isela, eres una traidora. Me robaste la honra. El eco de su voz rebotó en las paredes y heló el ambiente. Algunos se persignaron, otros bajaron la mirada. Yo no me moví. Sentí la mano de Marisol apretando la mía, temblorosa. Antonio subió hasta el pasillo central y me señaló con un dedo acusador. Esta mujer me engaña con un chamaco. Mírenla, mírenla todos. La iglesia entera se convirtió en escenario de mi juicio público. El silencio era insoportable hasta que escuché el clic de una cámara. Gabriel estaba ahí, discreto en una esquina, captando cada instante. Antonio intentó acercarse, pero varios vecinos lo detuvieron. No fue por mí, fue porque ya estaban cansados de sus escándalos. Él forcejeó, gritó, lanzó insultos. En su borrachera, empujó un cirio encendido y casi tira un altar. Fue el colmo. El padre Julián alzó la voz por primera vez con una firmeza que retumbó. Basta, Antonio. El templo no es tu cantina. El silencio también mata y hoy ya no callaremos más. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, Antonio intentó resistirse, pero Gabriel mostró las fotos y algunos vecinos añadieron videos grabados con sus teléfonos. Ya no había escapatoria. Lo esposaron frente a todos, arrastrándolo mientras él seguía gritando que yo era la culpable de su desgracia. Yo permanecí sentada, sin derramar una lágrima. Era el final de una batalla y no necesitaba más palabras. El barrio quedó dividido. Algunos decían que me había pasado de lista, que ninguna mujer debía exponer a su marido así. Otros, en cambio, me abrazaban en silencio al salir de misa. Marisol lloraba, repitiendo que al fin se hacía justicia. Hugo no decía nada, pero su mirada de orgullo valía más que cualquier frase. Semanas después, inauguré el taller Florel comunitario. Era un local amplio, con mesas de madera, tijeras y cubetas llenas de agua fresca. Invité a mujeres del barrio, jóvenes y mayores, a aprender el oficio de las flores. En una de las paredes colgamos la colección fotográfica de Gabriel, Las manos de Isela. Allí estaban mis manos cortadas por espinas, manchadas de tierra, pero también levantando ramos con dignidad. Era mi historia contada sin palabras, un testimonio de resistencia. Gabriel estaba presente, pero no como dueño de nada, sino como compañero de camino. Me miró con esa calma suya y me dijo: usted sembró con dolor, ahora coseche con libertad. Yo sonreí, sabiendo que su compañía no me quitaba independencia, sino que la fortalecía. El barrio siguió hablando, como siempre. Para algunos yo era un ejemplo, para otros una vergüenza. Pero yo ya no vivía pendiente de esas voces. Lo importante era que, cada día, al abrir las puertas del taller y escuchar el murmullo de las flores siendo arregladas por otras manos, sabía que había transformado mi dolor en legado hoy. Desde mis 68 años, puedo decirles que no fue un camino fácil ni limpio. No hubo héroes que vinieran a salvarme, ni milagros que borraran las cicatrices. Hubo miedo, golpes, humillaciones, traiciones de mis propios hijos y noches de soledad. Pero también hubo fotos que contaron mi verdad, amigas que me recordaron mis raíces, y decisiones que tomé cuando ya no quedaba nada más que perder.
La lección que aprendí es fría y dura, aguantar no salva a nadie, solo prolonga el infierno. Lo único que rompe el ciclo es atreverse a dar un paso, aunque tiemble el cuerpo, aunque duela el alma. No esperen gratitud de quienes callan o de quienes miran de lejos. La dignidad no se pide, se construye, aunque tengas que recogerla pedazo por pedazo como yo recogí aquellas flores rotas en el mercado. A quienes me escuchan ahora, les digo esto, nunca permitan que su historia la escriba la mano que los lastima. Nadie más que ustedes puede dar ese primer "no me toques" con fuerza. No esperen a que los demás los entiendan, ni a que el barrio los aplauda. El verdadero cambio empieza cuando uno se ve en el espejo y dice que ya no habrá otra humillación más. Si mi voz les sirve de algo, es para recordarles que sí se puede salir del túnel, aunque las paredes estén llenas de espinas. No es fácil, no es rápido, no es perfecto, pero es posible. Y cuando lo logran, lo que construyan con sus propias manos se convierte en herencia para quienes vienen detrás. Gracias por acompañarme en este recorrido de sombras y flores. Si sienten que esta historia les dejó algo, los invito a quedarse conmigo en este espacio, porque aún hay más voces que merecen ser escuchadas. Suscríbanse y caminemos juntos hacia la próxima historia.